Todos, mi nombre es Víctor de la Fuente y pertenezco al Departamento de Asesoría Ambiental. En el día de hoy, pues hemos decidido hacer una webinar exclusiva de la nueva ley de residuos que ha entrado en vigor hace algunas semanas. Es la denominada Ley 7 del 2022 que se publicó el 8 de abril de este mismo año. El motivo de dedicar esta webinar es que modifica muchos aspectos que tienen que ver con los productores de residuos y otros agentes, digamos, otras figuras marcadas en la ley. Esta ley sustituye y deroga a la anterior ley que se publicó en el 2011, la 22, y con la que hemos estado conviviendo durante estos últimos 11 años. Tengo conmigo a Laura Sanz, responsable del Departamento de Asesoría Ambiental de Safety Clean. Hola, Laura. Hola, ¿qué tal, Víctor? Pues nada, hoy, como decíamos, vamos a dedicar pues toda la presentación, digamos, a esta nueva ley de residuos. Y lo único, antes de comenzar con la presentación, vamos a indicar un poco cómo es este tipo de seminarios web que hacemos desde el Departamento de Asesoría Ambiental. En primer lugar, Laura nos explicará todo lo que es importante, todas las novedades, etcétera, todo lo que nos puede aplicar de una forma general, evidente, porque son muchas páginas. Después, tenéis la opción, siempre que quien quiera, de hacernos preguntas que trataremos de responder al finalizar la presentación, ¿vale? Lo único sí que os pedimos que, por favor, ahí abajo un icono que pone preguntas y respuestas, que todas las preguntas se hagan en ese campo. No usemos el del chat porque al final ahí, digamos, se nos pueden ir alguna pregunta que sea importante de responder. Daremos respuesta, como decimos, a esas preguntas y finalmente lanzaremos una votación, nada, que son 5 preguntillas que realmente nos sirven a nosotros pues, para saber si lo estamos haciendo bien, si tenemos que modificar alguna cosa y nos da un feedback importante. Entonces, Laura, empezamos con el meollo. Sí, perfecto. Te dejo. Gracias, Víctor. Bueno, en primer lugar, como ha dicho Víctor, muchísimas gracias a todos por esta asistencia. Ha sido multitudinaria, creemos que es la webinar más multitudinaria que tenemos. Lo primero que voy a decir es el título de nuestra webinar, como veis en la presentación, es Novedades, retos y oportunidades de la nueva ley. Lo primero es un reto, lo que quiero decir es un reto sintetizar las 135 páginas que tiene esta prolífica ley en media hora, que es lo que voy a tardar. Por tanto, como podéis comprender, esta webinar es una webinar bastante generalista, que hemos intentado sintetizar las cosas más importantes y que a ustedes les pueden interesar más, para que tengan una idea muy general de todo lo que se nos viene encima. También hay que decir que esta ley no es una ley nueva, sino es una ley que sustituye, como ha dicho Víctor, la ley 22 del 2011, con lo cual podríamos decir que casi el 80% del contenido de esta ley es algo que ya existía en la ley anterior. Por tanto, no me voy a basar en explicar artículo por artículo todo lo que pone la ley, sino en explicar las novedades y diferencias. Pido perdón de primeras por si es un poco tedioso. Siempre hacer una webinar de una legislación suele ser aburrido. He intentado que sea lo menos aburrido posible, pero pido perdón de inicio. Y también les digo que supongo que todos ustedes tendrán negocios o empresas con necesidades particulares o especiales. Entonces, si en algún momento tienen ustedes dudas sobre algún punto específico suyo, pues nos lo pueden hacer o por el chat o si ya es algo mucho más específico, al final del todo hay una transparencia con nuestros emails que nos podrán enviar cualquier email. Solamente añadir una cosa a lo que ha dicho Víctor, que es que al final de la webinar enviaremos a todo el mundo estas diapositivas para que las tengan, ¿vale? Para que se queden tranquilos, que os lo enviaremos para que puedan pues, consultarla en cualquier momento. Sin más dilación, comenzamos. En primer lugar, vamos a ponernos en contexto. ¿Por qué sale esta ley? Esta ley sale porque ha salido una palabra que de hecho se define por primera vez en esta ley, que es la palabra de economía circular. Antes, la economía no era circular, era una economía lineal. ¿Y qué es lo que pasaba? Que había un gran impacto. Actualmente hay una gran falta de materias primas, hay una gran pérdida de la biodiversidad y un gran impacto de los gases de efecto invernadero. Y todo esto, como ya sabemos, cada vez somos más, con lo cual poco a poco se va a ir multiplicando. Se prevé que en el año 2050 lleguemos a 9.100 millones de habitantes, lo que va a suponer un 50% más en el consumo de energía, un 30% en el agua
y un 50% del consumo de alimentos. De hecho, bueno, supongo que todos sabemos que uno de los mayores retos va a ser alimentar a todas las bocas del planeta. Pero no solamente por eso, sino porque había una necesidad de economía circular. En España existe un primer plan de acción de economía circular que se basó muchísimo en la prevención de residuos, en cómo minimizar la generación de residuos, pero ahora mismo ya no solamente va en, una vez que se genera el residuo, cómo podemos gestionarlo correctamente, sino que el segundo plan de economía circular lo que va es más al diseño de los productos y a una palabra que dice el propio plan, que es el empoderamiento del consumidor. Es decir, al final el consumidor es el que tiene en su mano consumir una cosa u otra y el que tiene en su mano generar un residuo o no y cómo gestionarlo, es muy importante. También hay que ver un poco el marco legal. Aunque nos sorprenda, esta ley ha llegado en el año 2022, pero viene de una directiva del año 2018, es decir, España ya iba tarde transponiendo la directiva. Es una directiva marco, que es la 851 del 2018, que de hecho han aprovechado y le han sumado la directiva de plásticos de un solo uso, que es la que se llama la directiva SUP, así como conocida, para colegueo se llama directiva SUP, ¿vale? Eso, junto con cambios que tenían que haber en la propia ley 22 del 2011, ha hecho que todo esto se haya traspuesto en esta ley 7 del 2022. Por eso, en esta ley no solamente vamos a ver aspectos de residuos, sino que vais a ver que se meten aspectos de la directiva, que sobre todo van por la línea de la responsabilidad ampliada del productor, que luego les explicaré exactamente qué es, ¿vale? Y después veréis que también van pues, temas de la directiva de plásticos. Vamos a contar un poco por encima cuál es la estructura de la ley, ¿vale? Efectivamente, primeramente, como toda ley, hay unas disposiciones generales, una explicación del contexto de esta legislación, comienza con unas definiciones, cuál es la política que existe en materia de residuos, cómo prevenir residuos, porque efectivamente también se habla de cómo prevenir residuos, y luego ya entra de lleno la parte un poco interesante, la parte de producción, posesión y gestión, y habla de todas las obligaciones que tienen los productores en cuanto a la producción, de todas las obligaciones que tienen los gestores, ¿vale? Las obligaciones de gestión, cuáles son sus objetivos de gestión, las medidas que van a ponerse a partir de ahora para ciertos residuos específicos como son bioresiduos, aceites o residuos de demolición y construcción. Regula parte de los traslados de residuos, sobre todo se mete en los transfronterizos porque no sé si sabéis que los traslados de residuos, la documentación está regulada por el Real Decreto 553 del año 2021, ¿vale? Con lo cual aquí no hablan de documentos, aquí solamente habla de generalidades y de obligaciones. Y el régimen de autorización para producir o para gestionar, qué es lo que tenemos, cómo tenemos que autorizarnos y qué requisitos tiene que haber. Continúa con lo que les he dicho anteriormente, que es la responsabilidad ampliada del productor. ¿Cuál va a ser una nueva figura que sale, que es el productor del producto? ¿Qué significa un poco eso? Bueno, luego lo veremos, pero significa el responsable de la primera puesta en el mercado de ese producto, ¿vale? Entonces, va a haber una nueva figura en la que yo creo que muchos de nuestros clientes tendrán que inscribirse y tendrán que cumplir esta responsabilidad ampliada del productor y veremos cuáles son los instrumentos que da la ley para cumplir esta responsabilidad. Efectivamente, aquí hablamos ya de lo de la directiva SUP, del impacto de ciertos plásticos y por una serie de... Es una ley que también recoge impuestos, ¿vale? Han metido directamente un impuesto al plástico no reutilizable y un impuesto sobre el depósito de vertederos que luego veremos. Como igual que la ley 22 hablaba de residuos y de suelos, esta también habla de suelos, hay un apartado y por último está todo el tema de vigilancia, control y el régimen sancionador, que aunque lo veremos al final ya les adelanto que directamente han duplicado las sanciones, ¿vale? Tiene para completar 22 disposiciones adicionales, 10 transitorias, 2 derogatorias, 13 finales y 16 anexos, ¿vale? Bueno, pues nos enfrentamos a esta burrada. Primeramente las definiciones. Solamente voy a decir cuáles han cambiado y cuáles no han cambiado. Y luego Safety Clean, somos, aparte de tener el Departamento de Asesoría Medioambiental, somos gestores de residuos, con lo cual, y gestores de residuos especializados en residuos peligrosos, con lo cual les voy a poner luego al final una definición de residuo peligroso que creo que ha cambiado y nos puede afectar. ¿Cuáles son las nuevas definiciones que hay? Define residuos de construcción y demolición, define residuos alimentarios, la valorización de materiales, lo que es un relleno en vertedero y los residuos municipales. Hay unas definiciones que vienen de la normativa de plástico, ¿qué es plástico? ¿Qué es plástico de un solo uso? ¿Qué es un plástico biodegradable? Plástico oxodegradable y un arte de pesca. Es decir, si a ustedes, a cualquiera de ustedes les afecta alguna de estas definiciones, pueden irse a la primera apartado de definiciones y consultarlas para revisar qué es lo que son. Por otro lado, se modifican definiciones que ya existían, como la de recogida, la de qué es un tratamiento intermedio,
¿Qué es un productor de producto? Suelo contaminado, compost, digerido y residuo peligroso, que es el que veremos después. Y por fin en esta legislación es la primera vez que existe una definición para qué es la economía circular, ¿vale? Me dicen que el audio se oye mal, no sé si... No sé Sí, si el resto... hay gente que escucha bien y personas Ah, que según parece se le corta un poco. Pero vamos, estamos perdonadme. indicando que a lo mejor se salgan y vuelvan a entrar por Vale, si de esa perfecto. manera se soluciona, pero Pues se ve que hay perdonadme. un poco de todo. Pues perdonadme. Bueno, continúo. Es la primera vez que encuentran la definición de economía circular. ¿Qué es la definición de economía circular? Un sistema económico en el que el valor de los productos, materiales y demás recursos de la economía dura el mayor tiempo posible, potenciando el uso eficiente de la producción y el consumo y reduciendo de este modo el impacto medioambiental de su uso. Por tanto, reduciendo al mínimo los residuos, la liberación de sustancias peligrosas de todas las fases de ciclos de vida. Es decir, en el fondo, lo que es que al final pasábamos de una economía lineal de uso y tirar a que los residuos cada vez hay una prevención para tener que meterse dentro del mismo ciclo. Y como les había prometido, hay una definición de residuo peligroso. ¿Qué es un residuo peligroso? Anteriormente, un residuo peligroso es cualquier residuo que presenta una característica de peligrosidad, que esas características están en el anexo 1. Pero antes, los envases que lo habían contenido esos residuos, es decir, tenemos una pintura, por ejemplo, peligrosa, el envase de dentro, ese envase, si estaba totalmente vacío, podría antes considerarse que era residuo no peligroso, puesto que los componentes, el disolvente de la pintura, podía ser que ya había desaparecido y podríamos decir que era un residuo o no peligroso o otra cosa. Pero ahora mismo no. Aunque el envase esté vacío, aunque no haya resto ninguno del residuo, aquí especifican que esta definición incluye los envases que contengan restos de lo que hayan contenido esa sustancia peligrosa y que para poder desclasificarlo hay que hacer un estudio específico que demuestre que no presentan unas características. Es decir, que ya de primeras no podemos suponerlo, sino que hace falta unas características para suponer. ¿Vale? Habla mucho esta legislación de subproducto y de fin de condición de residuo, ¿vale? Sobre todo no por las definiciones que más o menos siguen siendo las mismas y los requisitos que tiene una empresa para determinar un subproducto son más o menos las mismas, sino que viendo un poco la lentitud de la administración ha cambiado las formas de poder catalogar. Vale, por un lado, subproducto, esta es la definición que existe en el artículo 4, que es una sustancia u objeto resultante de un producto de producción cuya finalidad primaria no sea la producción de esa sustancia y que puede ser considerado para subproducto y no como residuo ante la otra industria, ¿vale? Esos subproductos, la legislación dice que tienen que tener estas 4 características, ¿vale? Que se tenga la seguridad de que la sustancia va a ser utilizada ulteriormente, que la sustancia se puede utilizar directamente sin tener que someterse a ninguna transformación, que la sustancia objeto se produzca como parte integrante de un proceso de producción y que el uso ulterior cumpla con los requisitos pertinentes relativos a productos y protección de la salud humana y del medio ambiente. ¿Vale? Es decir, que su producto sigue siendo el mismo. ¿Cuál es un poco y vamos a ver cuál es la definición de fin de condición de residuo. En el caso de los subproductos era algo que una empresa generaba en su propia industria y que podría servirle a otra, pero en el caso de fin de condición de residuo es algo que se destina más a las empresas de valorización de residuos, en los cuales un residuo una vez valorizado se convierte en una sustancia, en una materia prima que otra empresa puede utilizar. Por tanto, ese residuo pierde su condición de residuo, tiene que estar, por supuesto, autorizado dentro de la propia autorización del gestor y así puede volver a reutilizarse. Igualmente, para que haya una fin de condición de residuo que aparece en el artículo 5, tendría que tener estas 4 características. Que las sustancias preparadas, objetos resultantes, sean usados para unas finalidades específicas, que exista un mercado, una demanda, por supuesto, y que las sustancias preparadas o objetos resultantes cumplan con los requisitos técnicos que se han determinado. Y por último, que el uso de la sustancia preparada u objeto resultante no genere impactos adversos globales para el medio ambiente y la salud. Efectivamente, no puede ser que trates un residuo y que lo conviertas en algo mucho más dañino, ¿vale? Con todo esto, podemos decir que esas son las definiciones de subproducto y de fin de condición de residuo y que lo que realmente ha cambiado es que
Subproducto, el enfoque es el mismo y la definición es la que acabamos de hablar y que deben de cumplir las 4 condiciones. Pero este concepto se empieza a aplicar en el caso a caso a nivel comunidades autónomas. Es decir, la Administración General del Estado, que era antes el que tenían las potestades de tener de poder dar una catalogación de subproducto, viendo que son tan lentas y que han tardado a veces años en poder decirlo, dan la potestad a nivel de comunidad autónoma para que ellos mismos puedan autorizar esos subproductos. Y luego, aparte de eso, no solamente se van a poder utilizar en la misma comunidad autónoma donde se han generado, sino que se podrán utilizar en otra comunidad autónoma siempre y cuando la comunidad autónoma de destino emite informe favorable. Y en este caso, importante que el silencio es positivo. Con todo esto, lo que se dice es que desde el Ministerio van a crear una sección específica en el registro de producción y gestión para poder inscribir todos estos subproductos y que todo el mundo tenga conocimiento de cuáles son los que han sido así catalogados. Vale. En el caso de la fin de condición de residuo, también se tiene en cuenta un caso a caso y también se tiene en cuenta que las comunidades autónomas van a poder tener voz y voto en todo esto. La diferencia con respecto al subproducto es que en el subproducto va a haber un registro específico de subproductos, en cambio, cuando un residuo pierda su condición de residuo, se van a incluir dentro de las autorizaciones de los gestores que realicen ese tratamiento. ¿Vale? Otras modificaciones especiales que hay con otros tipos de residuos son con los residuos de construcción y demolición y con el aceite. Cuando hablamos de residuos de construcción y demolición, por un lado, hay una obligación de retirada de sustancias peligrosas, como son el amianto en obras de demolición, ¿vale? Ya no se tendrá que retirar antes de cualquier demolición. Aparte, a partir del 1 de julio del 2022, es decir, mañana, los residuos de demolición y construcción no peligrosos deben de ser clasificados preferentemente en el lugar de generación. Es decir, que a partir de ahora ya no vale una destrucción de obra directamente y va todo junto, sino que tienen que ser clasificados en el lugar, al menos en las siguientes fracciones: madera, fracciones de minerales, metales, vidrio, plástico y yeso, ¿vale? Y por otro lado, hay otro horizonte que es el 1 de enero del año 2024, que se deberá de garantizar la retirada efectiva de las fracciones anteriores, ¿vale? En la propia demolición, es decir, que la demolición ya tiene que ser selectiva. En el 22 nos dicen que los residuos tienen que ser clasificados preferentemente antes de enviar a la planta final, y en el 24 nos dicen que ya la demolición debería de ser controlada y habilita una posibilidad de empezar a regular libros digitales de los edificios. En cuanto al aceite usado, realmente no hay muchas modificaciones. Habla de, efectivamente, que tienen que tener una recogida separada. Habla de los tratamientos prioritarios que son de regeneración o reciclado. De hecho, son los únicos que se subvencionan a través del Sistema Integrado de Gestión de Aceites. Y, por supuesto, habla de la prohibición de mezclar con otros residuos si esa mezcla hace que se impida la regeneración o reciclado, que son los tratamientos prioritarios. Vamos a ver ahora, una vez que hemos hablado de en qué nos afectan definiciones, cuáles son las cosas más de subproductos o de ciertos residuos específicos, vamos a ver, que yo entiendo que ustedes como consumidores estén interesados en qué le afecta también como consumidores, como usuarios, ¿vale? Por un lado, ustedes saben que tenemos todos en las basuras contenedores para el papel, el metal, el plástico y el vidrio, ¿no? Algunos municipios han empezado y han avanzado más, pero realmente la obligación legal es papel, metal, plástico y vidrio. A partir del 30 de junio del 2022, para poblaciones de más de 5.000 habitantes, será obligatorio tener un contenedor de biorresiduos, ¿vale? De lo que se llama, bueno, la materia orgánica, el contenedor marrón. Pero a partir del 31 de diciembre del 2023, todo el resto de poblaciones, ¿vale? Para textiles, que efectivamente a día de hoy existen contenedores, pero la obligación es el 31 de diciembre del 2024. Para aceite de cocina usado, antes de igualmente el 31 de diciembre de 2024. Para residuos domésticos peligrosos, que esto es algo bastante interesante, es decir, anteriormente, les pongo un ejemplo, un spray de ambientador que es inflamable, ese spray de ambientador, puesto que era un envase, se podía o se tiraba al contenedor amarillo. Ahora no, ahora ese envase, puesto que contiene una sustancia peligrosa, es un residuo peligroso y los ayuntamientos tendrán que habilitar o los puntos limpios para llevarlo, contenedores para residuos domésticos peligrosos, ya no los podremos tirar a la basura normal. Aparte, se meten con los residuos comerciales, es decir, de las tiendas que se gestionan por vía privada y los residuos industriales, que también ponen fechas para la gestión de todos ellos. Y ojo, porque se ponen mucho más duros con todo el tema del impropio. ¿Qué significa impropio? Impropio es pues, la cantidad de residuos que no corresponde en cada uno de los contenedores,
¿Por qué? Porque si se incumplen pueden suponer una sanción. Es decir, que el ayuntamiento podría incluso llegar a ver ciertos contenedores por localidades o por zonas y sancionar a sus vecinos, hablando en plata, con pues, alguna tasa de basuras elevada porque no hacemos las cosas como se debemos de hacer. Es decir, da potestad a las administraciones a llegar hasta ese punto. ¿En qué más me afecta? Hablando de los plásticos de un solo uso, bueno, todos sabemos que ya nos han quitado las pajitas del supermercado y las bolsas nos las cobran, ¿no? Y que ya no son de plástico. Pero aparte de eso, ¿qué más nos viene encima? Se han fijado objetivos de reducción del consumo de determinados productos de plásticos de un solo uso, como son los vasos y los recipientes alimentarios, ¿vale? Para el 2026 se reduce en un 50 y en 2030 se reduce en un 70. Y en todo caso se prohíbe la entrega gratuita a partir del 2030. Es decir, que ahora mismo, a partir del 2023, perdón, si nosotros compramos unas naranjas con el plástico, nos lo van a cobrar ese plástico, ¿vale? Porque ya no está permitido. Y aparte se prohíbe la introducción en el mercado de los productos de la directiva que restringía en julio de 2021, que eran pajitas, cubiertos y vasos de plástico. Medidas de diseño. Claro, efectivamente, les he dicho al principio que no todo va en prevención de residuos, sino también va en diseño. Pues las tapas y los tapones de las botellas van a tener que empezar a hacerse unidos. ¿Para qué? Para que no cojamos el tapón y lo tiremos, sino que va a estar unido, ¿vale? Y va a tener que haber un contenido mínimo de material reciclado en las botellas de plástico, ¿vale? Por otro lado, hay una obligación de marcado de ciertos productos que tienen impacto en el medio ambiente. Es decir, productos que no pueden ser tirados directamente al medio ambiente tienen que tener una simbología, un etiquetado especial. De hecho, ya está ahora mismo con los productos de higiene femenina y con las toallitas. Ya lo pone, si ustedes ven el envase ya verán que ya pone todo eso. Y aparte, van a establecer los regímenes de responsabilidad empleada del productor para ciertos productos, como son las toallitas, los globos, las artes de pesca y los productos de tabaco, que en el caso de los productos de tabaco se adelanta el año 2023. ¿Qué es lo que pasa? Que aparte de eso dice que esa legislación que hay unos objetivos que hay que cumplir, que son los que ustedes ven ahí. Y que si no se cumplen, se va a obligar a establecer sistemas de depósito, devolución y retorno. ¿Qué son? Bueno, los asistentes a esta webinar que tengan mi edad o algo más sabrán que anteriormente los cascos de cerveza había que llevarlos de nuevo y te devolvían un dinero. O si ustedes han viajado y han ido a Alemania hace poco, por ejemplo, las botellas de plástico aparece una etiqueta del valor de esa botella de tal manera que si lo devuelves al comercio te abona. Pues efectivamente, si vemos que con los contenedores no somos capaces de llegar a los porcentajes que nos piden, nos van a obligar a que cobren por los envases y tener que devolverlos, ¿vale? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta como consumidores porque, bueno, puede redundar en... ¿Qué más cosas que hay nuevas como consumidores? A partir de esta ley, que eso me parece además que no sé por qué no estaba antes, queda prohibida la destrucción o eliminación de excedentes no vendidos de productos no perecederos. Es decir, anteriormente cualquier excedente de cualquier empresa los destruía y se acabó. Ahora son obligados a donarlos. Aparte, las administraciones públicas, es decir, los organismos oficiales, las instalaciones de los organismos oficiales, deberán de fomentar el uso de agua potable mediante el uso de fuentes. Y luego, que sepan ustedes que en el sector de la hostelería y la restauración se debe de ofrecer la posibilidad del consumo de agua no envasada. Es decir, ahora mismo ya lo han puesto por ley. Antes, que hay veces que no nos vendían, que nos obligaban a vendernos una botella de agua, ahora han obligado a la restauración a que nos pongan una jarra de agua si es que nosotros lo solicitamos. Y a partir del año 2023, los comercios de más de 400 metros cuadrados tendrán que destinar al menos el 20% de su superficie a la venta de productos sin embalaje primario, es decir, sin los plásticos estos que rodean las manzanas, ¿vale? Y si nosotros llevamos recipientes reutilizables, ellos tienen obligación de recogerlos, siempre y cuando sean adecuados e higienizados. A lo mejor solamente estamos pensando en que podemos llevar la bolsa para las manzanas, pero no, podríamos llevar el tupper para los filetes, ¿vale? Perdonadme que me ponga así, pero realmente es lo que tendríamos que llegar para evitar la generación de residuos. Igualmente, las empresas agroalimentarias también tendrán que priorizar la donación y el consumidor, si en el caso de que todo esto se done a una ONG, se considerará como consumidor final y estarán exentos de IVA. Bueno, una vez que ya hemos visto lo que nos afecta como usuarios o en nuestras casas, para que, no sé si ustedes cuando lleguen a casa le comentarán a los miembros de su familia que a partir de dentro de poco va a haber mucho más contenedores y que tendremos muchas más obligaciones, vamos a meternos un poco más
ahora en qué me afecta como productor de residuos, ¿vale? Creo que casi todos ustedes serán productores de residuos, peligrosos o no peligrosos, y aquí hay bastantes modificaciones y aquí nos afecta. Lo primero que se modifica y lo más importante es la responsabilidad de ustedes como productor, que anteriormente ustedes cuando entregaban un residuo a un gestor se olvidaban, una vez que se lo llevaban era suyo y ese gestor podría hacer ustedes tenían que asegurarse que tenía licencia, pero ese gestor donde llevara después su residuo ya no era problema suyo. Pero ahora mismo no. Ahora mismo la responsabilidad se denomina que es compartida, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que hasta que ese residuo no se haya destruido en el final de sus tiempos, sigue usted teniendo responsabilidad. Entonces, la responsabilidad del productor inicial o poseedor concluirá cuando quede debidamente documentado el tratamiento completo. ¿Y cómo ustedes se aseguran de que ese tratamiento ha quedado documentado? Pues a día de hoy existen el documento de traslado de residuos, los documentos de identificación que le dan sus gestores cada vez que hacen un movimiento de residuos, que especifican el tratamiento final, o si ustedes pueden, por supuesto, solicitar un certificado o una declaración responsable de la instalación final. No tienen ustedes que tener los dos, sino que cualquiera de los dos son justificantes ante cualquier inspección de que ustedes han compartido esa responsabilidad y que ha quedado debidamente documentado el tratamiento completo. En cuanto a la autorización, realmente ahora mismo son comunicaciones previas. ¿Qué significa eso? Que ustedes una vez que comunican su actividad de producción, en ese momento ya quedan ustedes autorizados. Pero sabemos que en función de las toneladas que ustedes producían, requería de una serie de condicionantes u otros. Vale. A partir de ahora, cualquier productor de residuos peligrosos que genere más de 10 toneladas al año, es decir, aquí pone que quedan exentos los de menos, tendrá que someterse a este régimen de autorización y tendrán que constituir un seguro o una garantía financiera. Sé y soy consciente que ciertas comunidades autónomas ya lo pedían, pero ahora ya viene por ley todas las comunidades autónomas, si ustedes generan más de 10 toneladas, les van a pedir un seguro o una garantía financiera. Les adjunto este Real Decreto, que también es nuevo, que es el 208 del 2022, sobre garantías financieras en materia de residuos. ¿Qué es lo que dice este Real Decreto? ¿Cómo ustedes pueden suscribir ese tipo de seguros o garantías financieras? ¿Cuáles son las posibilidades que ustedes tienen? Que aquí, bueno, les he hecho un pantallazo de la fianza que puede ser, pues, en efectivo, aval, con seguro de caución, etc, etc, etc. En el caso de que ustedes necesiten, pues esas son las posibilidades que ustedes tienen. La información, que esto es importante, porque si efectivamente ningún gestor o ningún productor de residuos debería de producir residuos sin su correspondiente autorización, pero todos somos conscientes, y muchos de ustedes supongo que lo sufrirán, que cada vez que solicitamos una nueva inscripción, una nueva comunicación, hay comunidades autónomas que llevan retrasos de 6 u 8 meses. Con toda la tramitación electrónica ahora mismo, es imposible tramitar documentos que no tengan el número de inscripción. Con lo cual, si ustedes, aunque hayan hecho el trámite correcto y sea una comunicación, no tienen su número, no tendrían posibilidad de hacer un traslado de residuos. Con lo cual, ahora la legislación especifica que la incorporación en el registro de producción y gestión de residuos debe de ser en un plazo no superior a 15 días por parte de la administración. Entonces, esto creemos que va a agilizar todos los retrasos que tenían todas las comunidades autónomas. ¿Qué más cambios hay? Hay un cambio bastante gordo en el etiquetado. ¿Por qué me refiero a bastante gordo? Porque esto es tedioso. Si ustedes sabían, la etiqueta tenía que ser clara, visible, legible e indeleble, ¿vale? Y el contenido que anteriormente tenía la etiqueta tenía que aparecer los datos del productor, los datos del residuo, la fecha de almacenamiento y la fecha de la retirada. Pero aparte de ahora se introducen dos cosas nuevas. El NIMA, que es el número de identificación medioambiental, deberá de aparecer en la etiqueta, y la dirección electrónica, ¿vale? Es decir, que ustedes cuando tengan un residuo de estos en sus instalaciones, en su etiqueta tendrán que ustedes que consignar los datos que dice la legislación. Efectivamente, anteriormente estaban más datos, no hemos visto por ahora ninguna sanción con respecto a esto, pero ustedes tienen que saber, tienen que tener toda esta información, ¿vale? Obligaciones en cuanto al almacenamiento. Anteriormente todos sabíamos cómo debía ser el almacenamiento y de hecho todos sabíamos que tenía que estar en cubetos, etc, etc, etc. Pero no había una legislación que lo pusiera, sino que la legislación solamente ponía que el almacenamiento de residuos tenía que ser adecuado. Sí que había algunas legislaciones autonómicas que lo decían, pero ahora por fin la propia ley dice que el almacenamiento de residuos peligrosos estará obligado a suscribir, perdóname, esto lo he puesto mal, aquí hay una errata. El almacenamiento de residuos peligrosos tendrá que ser en una zona que tenga
para la contención de derrames, ¿vale? Y tiene que estar techado. Eso lo dice exactamente la legislación. Cuando les envíe a ustedes la presentación, este apartado estará corregido. Eso es lo que dice, es decir, que el almacenamiento tendría que ser como el que ustedes ven en la diapositiva. Por un lado, con cubetos de retención o con una arqueta de contención de derrames y totalmente techado y con las etiquetas correctas, por supuesto. Otra modificación que hay es cuanto al libro de registro. Ustedes saben que había una obligación de que todos los productores tenían que tener un archivo cronológico en el cual apuntaran todas las retiradas de residuos, en principio peligrosos. Pero ahora, por un lado, han ampliado a que todos los residuos peligrosos y los productores de residuos no peligrosos por encima de 10 toneladas, ¿vale? Antes el libro de registro podía ser electrónico, en papel. Aquí ahora dicen que tiene que ser electrónico, aunque ustedes si se lo imprimen no hay problema, pero tienen que mostrarlo electrónico. Y marca exactamente todos los puntos que debe de tener ese libro de registro o ese archivo cronológico. Y otra modificación sustancial es que pasamos otra vez de tener que argumentar los 3 últimos años de retiradas a otra vez tener que documentar los 5 últimos años de retiradas, ¿vale? Eso es importante porque conlleva más trabajo. Y un cambio ya que considero que es el más grande es que es la memoria anual. ¿Qué significa esto? Sí que anteriormente los espectadores que estén viendo esta presentación, andaluces y catalanes, ellos ya presentaban declaraciones anuales de productores, todos los productores cada año, antes del 1 de marzo, pero el resto del territorio nacional no se presentaban, los productores de residuos no presentaban memoria anual. Desde la entrada en vigor de esta ley se obliga a la presentación de memoria anual por parte de todos los productores de residuos peligrosos y los productores de residuos no peligrosos por encima de 10 toneladas. ¿Y qué se debe de reportar? El contenido del anexo 15, ¿vale? Que aparece aquí ciertos datos que son los que se deben de reportar. Pero en el fondo van a ser un listado de salidas que usted haga de sus diferentes residuos. Es decir, que gracias a estas memorias, anteriormente solamente ustedes tenían ese libro que lo tenían en sus dependencias, pero ahora con esta memoria ustedes van a notificar con fechas las cantidades que han gestionado, con lo cual la administración va a poder comprobar rápidamente pues, los cumplimientos de gestión de residuos, los cumplimientos de plazo de que nunca se superen los 6 meses, etc, etc, etc. Con lo cual es importante que ya nos pongamos las pilas este año para hacerlo todo de manera correcta, de tal manera que en marzo del 2023 tendremos que reportar los datos del año 2022. Obligaciones de los gestores, no van a ser todas para los productores. Por un lado, se especifican diferentes obligaciones en función de la tipología de gestor que seas, puede ser agente, operador, etc, etc. Pero las novedades que hay son, los recogedores tendrán siempre un almacenamiento asociado, ¿vale? Y deberán de autorizarse como operación de almacenamiento. Antes existían unos recogedores que te asumían la titularidad, por decirlo de una manera, pero que no tenían almacenamiento asociado. Esos pasan a ser transportistas a secas, con lo cual solamente pueden hacer el transporte y tendrá que ser otro el que te documente el destino final. Cualquier recogedor que transporte y tenga almacenamiento tendrá que autorizarse como operación de almacenamiento. Los negociantes que anteriormente recogían cualquier tipo de residuo, no, un negociante solamente va a poder recoger residuos que acredite que tienen un valor positivo, es decir, residuos que valen dinero, pues la chatarra, las baterías de automoción. El resto de residuos no podrán ser recogidos por negociantes, tendrán que ser recogidos por otras figuras que existan, pero no por negociantes. Y anteriormente a los transportistas, por ejemplo, no les obligaba a hacer memoria y ahora sí que les empezar a obligar a hacer memoria. Os había adelantado que había impuestos y os comento qué impuestos dice esta ley. Por un lado, de la directiva SUB viene el impuesto a plásticos no reutilizables. ¿Qué significa esto? Que en el fondo todos los envases de plástico que no sean de material reutilizable, todo el material no reutilizable que utilicen, se va a tener que pagar a 0,45 euros por kilogramo. ¿Y por qué se va a pagar? Por la cantidad de plástico no reciclado. Y en el fondo todo esto nos va a nosotros como la parte de usuarios a afectar porque bajará la cadena de valor. Va a haber otro impuesto que es el de depósito de residuos en vertedero, ¿vale? Y y de incineración y coincineración. Este impuesto cierto es que ya en ciertas comunidades autónomas, como Valencia, por ejemplo, existía, pero ahora como que lo van a regular a nivel nacional, independientemente de que luego las comunidades puedan desarrollarlo. Tipo impositivo, ¿por qué se cobra? Pues según el tipo de vertedero, de residuo vertido o de tipo de incineración, a un máximo de 40 toneladas, que ya me parece bastante,
y todas las comunidades autónomas encima dejan la potestad de incrementarlos, ¿vale? Es decir, no quieren que los residuos vayan a vertedero por causas lógicas, pero la única forma que tienen es poniéndonos impuestos. Hablamos de un concepto nuevo, importante, que es la responsabilidad ampliada del productor, ¿vale? ¿Qué significa eso? Si yo fabrico un bolígrafo, ¿vale? Vamos a ponernos tal, y imagínense que existe legislación que a partir de ahora todos los bolígrafos tienen responsabilidad ampliada del productor, significa que yo, que fabrico el bolígrafo, tendré que pagar por la gestión final de ese bolígrafo, ¿vale? Es decir, y me tendré que preocupar por cuáles son los usuarios de ese bolígrafo para recogerles de manera gratuita todos los bolígrafos que genere, ¿vale? Eso, por suerte, no va a ocurrir con los bolígrafos, pero ya a día de hoy ocurre con los aparatos eléctricos y electrónicos, ¿vale? Ustedes, de hecho, cuando le compran una nevera nueva y les dicen que les retiran sin cargo la nevera antigua, no crean ustedes que están haciendo un descuento por ser ustedes estupendos, no, es porque es su obligación, ¿vale? Eso también existe con los envases domésticos. En el fondo, Coca-Cola paga por la lata de Coca-Cola a Ecoembes, que es un sistema de responsabilidad privada del productor, para que Ecoembes luego pague a los ayuntamientos por la gestión diferencial. ¿Cuál es la novedad que existe? La novedad es que van a ampliar los productos que van a tener que someterse a este régimen de responsabilidad ampliada del productor. Incluye un listado de posibles obligaciones a concretar mediante Real Decreto, es decir, que una vez que aquí ya pone la responsabilidad, cuáles van a ser los que van a tener responsabilidad, se tendrá que desarrollar mediante Real Decreto. Se puede cumplir de forma individual, es decir, un fabricante puede generar un sistema de responsabilidad individual o colectiva. Se va a crear ese registro de productores de producto, en el cual cualquier empresa que esté obligada a la responsabilidad ampliada del productor tendrá que estar en ese registro de productores de producto. Se va a regula esta legislación el contenido mínimo de las normas que regulen los RAPs, que son los comúnmente, como se llama, la responsabilidad ampliada del productor. ¿Cuáles son las obligaciones de organización, financiación y el alcance de la contribución financiera? Los convenios con las comunidades autónomas y la supervisión, control y seguimiento. Como les he dicho, la ley no solamente es de residuos, sino también de suelos contaminados, con lo cual habla pocas cosas, pero les comento las novedades. Los propietarios de fincas deberán de declarar si se ha llevado a cabo alguna actividad potencialmente contaminadora del suelo en la transmisión de cualquier derecho del mismo. Es decir, si usted es propietario de una finca, quiere venderla, tendrá que saber qué ha ocurrido ahí antes y en función de lo que haya ocurrido, a lo mejor le obligarán a ustedes a hacer informes de catas de suelo para poder determinar si el suelo está contaminado o no. Y si está contaminado, va a haber una obligación de descontaminación. Por regla general, a los 3 años, una vez que se ha declarado contaminado, habrá que descontaminarlo, ¿vale? Para las administraciones que antes efectivamente no contestaban, les dejan, una vez que está descontaminado, les dan 6 meses y se va a crear un nuevo inventario nacional de recuperación voluntaria de suelos contaminados. Antes existía un inventario de suelos y ahora se va a crear uno de suelos recuperados. Las sanciones se duplican directamente, ¿vale? Antes existían sanciones de 600 euros, ahora como ustedes pueden ver no existen sanciones. Están las muy graves, que van desde 600.000 hasta 3,5 millones en el caso de los peligrosos, las graves que van desde 20.000 hasta 100.000 en el caso de los peligrosos y las leves de 2.000 hasta 20.000. Y no solamente se duplican, sino que, el mayor cambio de esta legislación es que pasan a ser consideradas sanciones muy graves, acciones que no tenían que ver con el abandono físico de los residuos. Anteriormente te podían multar con temas muy graves por abandonar, el vertido y demás. No. Ahora se catalogan como muy graves incumplimientos documentales, como cual muy graves es que usted produzca, gestione o transporte residuos sin la correspondiente autorización. Es decir, que las empresas que no estén dadas de alta como productores y produzcan pueden incurrir en una sanción muy grave que no les quiero recordar los importes que acabo de decir. El incumplimiento de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor también es una sanción muy grave. Y el incumplimiento de las obligaciones de un productor, es decir, todo lo que le mandan a usted que tiene que hacer, también es una sanción muy grave. Y por último, en esta legislación, modificaciones así pequeñas que quiero resaltar. Efectivamente, el régimen sancionador, ¿vale? También, si ustedes queman residuos sin autorización, me refiero a podas, ¿vale? Las podas, si se queman sin autorización, son objeto de sanción.
Hay un apartado específico si ustedes hacen traslados transfronterizos de residuos que cambian en cierta medida, ¿vale? Se va a censar y tienen que estar gestionadas todas las ubicaciones con amianto antes del año 2028. Hay ciertas operaciones que en los anexos, las operaciones de tratamiento de residuos las subdividen, ¿vale? Hay una regulación específica para residuos de medicamentos. Se hacen unos contratos reservados para la gestión de textiles, muebles, enseres y se desarrolla reglamentariamente la RAP para textiles, muebles y enseres y plásticos de uso agrario. Es decir, ya en esta legislación están obligados a tener un sistema de responsabilidad ampliada del productor estos residuos que ustedes ven. Aquí hemos terminado la legislación de residuos, pero creía conveniente informarles que a día de hoy hay un nuevo Real Decreto de envases y residuos de envases. Ese nuevo Real Decreto se encuentra en fase de borrador y ya la última versión se ha enviado a Europa para que sea aprobada. ¿Qué significa eso? Que más o menos creemos que para diciembre del año 2023 estará en vigor, que es donde se amplía la responsabilidad ampliada del productor a los envases industriales y comerciales, ¿vale? ¿Qué significa esto? Primeramente, que se hacen unas definiciones de qué es un envase industrial, qué es un envase comercial y qué es un productor de producto, pero en resumen y en conclusión, para tampoco extenderme demasiado, si ustedes envasan productos que si eran domésticos ya tenían la obligación, pero si ustedes envasan productos industriales o comerciales, es decir, cualquier producto que ustedes fabriquen lo envasarán, lo meterán en una caja, o si ustedes son una fábrica de pinturas, envasarán el producto industrial, tendrán que someter a un régimen de responsabilidad privada del productor a todos esos envases y tendrán ustedes que inscribirse en esos regímenes de responsabilidad privada del productor. Antes, la legislación dice que va a dar un año para que los sistemas de responsabilidad privada del productor se autoricen y les va a dar a ustedes 6 meses más para que ustedes se inscriban, ¿vale? Y de tal manera que ustedes luego comuniquen a sus clientes cuál es el sistema de responsabilidad privada del productor al cual se han acogido. Y les recuerdo lo de antes. El no acogerse a los sistemas de RAP supone infracciones muy graves, ¿vale? ¿Cuáles son las alternativas que tendrán ustedes para cumplir con el sistema de responsabilidad ampliada del productor? Un sistema individual, es decir, que ustedes directamente se encarguen de recoger los envases usados de sus clientes porque a lo mejor su producto es muy específico y usted tiene 6 clientes nada más, es algo sencillo, y eso se llama SIRAP, ¿vale? Que ustedes creen un sistema colectivo, es decir, que ustedes se junten con todos los que producen envases de su tipo, con todos los que producen envases industriales y generen un sistema colectivo de RAP, que se llama SCRAP, que es una palabra que empezarán ustedes a escuchar, o que ustedes, puesto que tienen unos envases que tienen un valor añadido y quieren que se lo retornen en las mismas condiciones, por ejemplo, a lo mejor unos GRGs metálicos que tienen un coste, quieran adherirse a los sistemas de depósito, devolución y retorno que ya existían para envases industriales muy específicos. ¿Cuáles van a ser las obligaciones de los SCRAPs y los SIRAP? Cumplimiento de objetivos, que les van a poner, por supuesto, organizar y financiar la gestión de estos envases, es decir, recibirá el dinero de los envasadores y ese dinero lo invertirán en asegurar la correcta gestión de esos envases. Van a tener estos sistemas un deber de información y podrán presentar los planes de prevención de envases que tenían obligación de presentar los envasadores. Hasta aquí mi parte. Espero no haber sido demasiado aburrida, ¿vale? Espero que les hayan quedado claros ciertos puntos de esta legislación. Como les he dicho al principio, si ustedes tienen alguna necesidad o alguna puntualización especial en su proceso productivo, pregúntenoslo casi mejor que ahora, a lo mejor después, pero bueno, este es el resumen que he considerado que era oportuno, Víctor. Muchas gracias, Laura. La verdad es que, vamos, hay un interés inusitado en esta nueva ley y se denota en la cantidad de preguntas que hemos recibido, ¿vale? O sea que, de todas formas, volver a recordar que cualquier pregunta que tengan dudas, que aprovechemos ahora y sigamos preguntando en el icono de preguntas y respuestas. Ahí es donde nos pueden hacer las preguntas que ahora, después de comentar cómo podemos ayudarles desde Safety Clean, pues responderemos. Entonces, por nuestra parte, tras ver realmente todo cómo nos aplica, ¿no?, a todas las actividades, empresas, etcétera, que estamos relacionadas con residuos, cómo nos aplica la nueva ley de residuos, desde Safety Clean queremos presentar a los que ya no lo conozcan nuestro servicio de asesoría ambiental.
Laura, si me pasas la diapositiva. Ay, perdóname. Nada. Bueno, pues como ya muchos de ustedes saben, tenemos unos packs adaptados, digamos, a las necesidades o al tamaño de cada una de las empresas productoras de residuos, en este caso, ¿vale? Serían los 4 tipos que ven ahí: pack esencial, el Professional Plus, Master Plus y pack contigo. Como pueden ver ahí, serían todos los servicios que incluyen cada uno de estos packs. A rasgos generales, pues el más completo estaríamos hablando del pack contigo y el más sencillo sería el esencial. En todo caso, todos incluyen la línea de atención medioambiental en la cual podrán contactar con su técnico asignado para resolver cualquier tipo de dudas que tengan respecto al área ambiental. Pues también les incluimos siempre lo que es la inscripción o modificación en el registro de productores de residuos peligrosos, el informe de retiradas, también con nuestra plataforma online, en el caso de que bueno, pues seamos su gestor de residuos. En la mayoría de los casos podemos también tener el servicio de contestación a requerimientos que le abran la administración pública. Asimismo, como, bueno, pues en el caso que sean también, seamos su gestor, toda la realización de documentación relacionada con fichas de aceptación, notificaciones de traslado, etcétera. Incluimos también la declaración anual de envases y residuos de envases, que sigue estando vigente, y la declaración anual de residuos, la cual estaba vigente en algunas comunidades, como decía Laura, pero ahora ya aplicaría a toda España. Las webinares como esta que han podido disfrutar estarían incluidas para todos nuestros clientes, el libro de registro para la mayoría de los packs, así como pues, una revisión anual de condicionantes ambientales, licencia, calificación ambiental, la cual le puede dar información sobre su estado respecto a la legislación vigente. Hacemos también la declaración de vertidos o, bueno, en algunas comunidades denominada identificación industrial o canon de saneamiento. Entregamos a los clientes de Pack Master Plus y Pack Contigo cartelería, que es muy útil para poder zonificar y clasificar la zona de almacenamiento de residuos. En el caso de la ley de envases, pues también hacemos el trámite del acogimiento a la disposición adicional primera, que le permite hasta el momento, hasta que entre en vigor la nueva reglamentación relacionada con envases que comentaba Laura, pues el poder, digamos, evitar esa responsabilidad sobre los residuos de envases que generan en los productos que venden a otras empresas. Formación de buenas prácticas ambientales en formato online, que hacemos con una periodicidad semestral, tanto para clientes máster como contigo, y auditoría ambiental para estos mismos servicios, en el cual pues, un técnico se desplaza a la instalación, revisa toda la documentación, así como las áreas de almacenamiento, de procesos, y elabora un informe que es de gran utilidad para conocer en qué estado se encuentra y poder tomar medidas para rectificar aquellos puntos que se detecten como mejorables. Además, nuestras visitas incluidas dentro del pack contigo, Laura, ¿me pasas la diapositiva? En el que un técnico, en este caso, se desplazará también a la instalación de nuestros clientes para hacer trabajo in situ, digamos. En estos casos, cosas que realmente pueden solucionar en la propia instalación, como por ejemplo dar una formación o acciones de sensibilización a los trabajadores en la instalación, revisión del almacenamiento, por ejemplo, ver si estamos cumpliendo los plazos de almacenamiento, si hay que solicitar retirada de residuos, organizar las zonas de almacenamiento de residuos o archivar físicamente toda la documentación relacionada con esta actividad o recopilar información pues con los propios departamentos implicados para declaraciones, informes o identificar requisitos legales. Luego también podemos aprovechar esas visitas para realizar muy variados trabajos como estudios de minimización de residuos, el plan empresarial de prevención de envases, por ejemplo,
o el plan de gestión de disolventes. Todo esto, digamos, es todo lo que podemos ofrecerle, por lo cual realmente el servicio es muy completo. En caso de que quieran además algún servicio más detallado, pues evidentemente se ponen en contacto con nosotros y facilitaremos la información muy gustosos. Pues Laura, tenemos muchas preguntas, ¿vale? O sea que prepárate. Venga, empezamos. No, ya me has ido leyendo por encima y a ver si puedo Perfecto, pues te las voy leyendo si quieres y las vamos respondiendo. Vale, nos pregunta Jorge cómo tendría que ser el estudio para descatalogar el envase vacío como producto peligroso. Vale, como en el fondo lo que tienes que demostrar es que no cumples ninguna de las características del anexo 1 de peligrosidad, lo que tienes que hacer es un informe, el Real Decreto de Catalogación de Peligrosos te dice todas las pruebas analíticas que hay que hacer. Y tendrías que solicitar a un organismo de analíticas autorizado a hacer este informe y que te midan las posibles características de peligrosidad. Os adelanto que el informe, en función de cuántas se midan, va entre 1.000 y 3.000 euros, ¿vale? Pero tú tendrías que llamar. Por ejemplo, AGQ es una de las empresas que lo hacen, llamarles para que te hagan un estudio de catalogación de peligrosidades, ¿vale? Para determinar si cumple o no cumple cada una de las que aparecen en el anexo 1. ¿Vale? Vale, nos hacen otra pregunta también relacionada. Buenos días. Nosotros tenemos algunos residuos peligrosos que van dentro de una bolsa de plástico, dentro de un bidón metálico. Generalmente gestionamos el residuo y la bolsa como residuo peligroso, pero el bidón lo reutilizamos o lo tratamos como residuo no peligroso. Con la nueva normativa, ¿el bidón se consideraría peligroso, aunque no esté en contacto con los residuos peligrosos? ¿Habría que hacer un estudio? En este caso no, es decir, si nosotros vamos a basar un poco el sentido común, es decir, la bolsa es lo que es el envase del residuo peligroso, el bidón es el envase de la bolsa, con lo cual efectivamente no ha contenido un residuo peligroso. El bidón se tendría que seguir catalogando como residuo no peligroso. Perfecto. Vale, nos pregunta también sobre el Real Decreto 208, el de garantías financieras, si aplica a las empresas que generen más de 10 toneladas de residuos peligrosos o residuos en general. A ver, realmente el Real Decreto aplica a todas las actividades de producción y gestión que aparecen recogidas, pero como los productores de residuos peligrosos por debajo de 10 toneladas no tienen ninguna obligación de garantía financiera, por tanto no va a aplicarles a ellos. Exacto. Vale, Jorge nos pregunta cómo va a incluir Safety Clean la obligación de informar del tratamiento final del residuo. Actualmente en la NT no se indica. Se incluye dentro del documento de identificación, ¿vale? Hay un apartado de tratamiento final y se catalogarán según las frases R y D de tratamiento, lo va a incluir a través del documento de identificación, que es donde son los dos papeles oficiales, el documento o el certificado. Muy bien. Silvia nos pregunta, la memoria anual en Cataluña, la DARI, se presenta antes del 31 de marzo. ¿Cambian ahora los plazos? No lo sé, porque es que también te digo, Silvia, que anteriormente también había obligación, en la ley 10 del 98 había obligación de que los grandes productores presentaran declaración y en el resto del territorio era 28 de febrero y en Cataluña era 31 de marzo. Es decir, y las memorias de gestores en el resto del territorio existen a 28 de febrero y en Cataluña el 1 de marzo. Es decir, que aunque teóricamente una legislación autonómica no puede ser menos restrictiva que una legislación nacional, en Cataluña siempre ha sido el 31 de marzo. Entonces, lo sabremos cuando lo digan. Y con respecto a las, ya me adelanto, y la siguiente pregunta que habla también de lo de la DARI, es decir, la DARI es la propia declaración anual de residuos industriales, con lo cual no va a haber que hacer dos. Es que la DARI ya es la declaración anual. ¿Cuál va a ser la diferencia en Cataluña? En Cataluña, como ustedes bien saben, hay productores tipo A1 y tipo A2, ¿vale? Los que tienen proceso productivo eran los que estaban obligados a hacer declaración DARI y los que no tenían proceso productivo, un taller de automoción, no estaba obligado. Pues ahora les van a obligar. Va a ampliarse la obligación a todos los productores de residuos peligrosos o de residuos no peligrosos por encima de 10 toneladas. ¿Vale? Perfecto, Laura. Seguimos. Daniel nos pregunta, ¿la memoria anual de residuos no es similar a la información reportada al respecto en el PRTR? Pues por desgracia es similar, pero una cosa no lleva a la otra. Es decir, nosotros que somos gestores de residuos y tenemos autorizaciones ambientales integradas, nos piden que hagamos el registro PRTR, pero aparte nos piden que hagamos las memorias. Y de hecho muchas veces hay ciertos registros autonómicos que nos piden copia de la presentación de la propia memoria, que a veces es un poco incoherente porque el PRTR se presenta antes del 28 de febrero, bueno,
y hay veces que las memorias antes del 31 de marzo. Entonces muchas veces no tienen los datos para poder complementarlo. Pero no, son dos cosas diferentes. BRTR pide residuos aparte de otras cosas y la memoria son solo residuos. Entonces ahí sí que va a haber que hacer los dos trámites. Muy bien. Vega nos pregunta si una instalación genera residuos no peligrosos que se gestiona mediante eliminación en vertedero, propiedad del propio productor. También hay que cumplir con el artículo 64, el del archivo cronológico. Había ciertas excepciones que me estaba leyendo en el artículo 64 ahora mismo y no las veo justamente en ese artículo, pero había excepciones cuando los residuos se trataran en las propias instalaciones del cliente con respecto a las obligaciones. Esta, si te parece, Vega, la revista posterior y apúntatela, Víctor, por favor, Sí. porque no sé si la excepción de que si tú lo tratas en tu propia instalación aplica o no al archivo cronológico. Lo tengo que consultar. Perfecto. Pues lo apuntamos, Vega, y te damos una respuesta. Vale, pues continuamos con la siguiente. El impuesto de 45 céntimos por kilo de plástico, ¿no afecta si el plástico tiene un porcentaje de plástico reciclado? A ver, sí que afecta. Es decir, si tú te pones un envase que pesa 1 kilo, estoy diciendo, y el 20% es reciclado, solamente vas a abonar 0,45 por kilo por el 80%. Es decir, todo el material de plástico no reciclado que incluyas en tus envases vas a tener que pagar a 0,45. Muy bien. Laura, seguimos. Albina nos pregunta, los transportistas que no solo transportan los residuos generados en su actividad, es decir, bueno, perdón, porque es que lo divide en dos... vale, está hablando de que transportan sus residuos, ¿vale? ¿Tienen también obligación de presentar una memoria con los movimientos realizados? Sí. Son transportistas de residuos. Si son transportistas de residuos, tendrán la obligación de presentar una memoria con todos los movimientos. Vale. ¿Vale? Ojo, que ahora mismo, ¿dónde se produce el residuo? Tener en cuenta la recogida inversa que se llama ahora. ¿Vale? Es decir, que si ustedes el transporte que realizan es desde un lugar que se produce hasta una plataforma logística, ese primer transporte no se considera residuo, con lo cual ese transporte no es un transporte de residuos peligrosos. Tendríamos que documentar el de salida. No sé qué, si quieren luego contactar en el email conmigo, no sé qué tipo de figura ustedes realizan, pero si son transporte de residuos peligrosos, aunque sea suyo, tendrán que notificarlo. Vale, nos preguntan también, en el tema de los residuos de construcción y demolición, ¿la empresa tiene que incluir en el libro de registro de residuos los que han gestionado subcontratas? A ver, teóricamente, cada uno, por ser un centro productor de residuos, tendrá que notificar los que produce como su centro productor. Si la producción de esos residuos de demolición es propiedad de su subcontrata porque lo asume, serán ellos los que tengan obligación de hacerlo. Y ustedes lo de los suyos. Esto es como si hay empresas muy grandes que dentro de la propia empresa tienen empresas de mantenimiento que generan residuos dentro de su instalación. Pues cada una de esas empresas tendrán que generar su libro de registro, que efectivamente son subcontratas. Muy bien. Nos preguntan también, ¿quién pagará el impuesto de los 45 céntimos por kilo de plástico, imagino? Ponía en la diapositiva, si no me equivoco, que se va a aplicar a toda la línea, a la fabricación, a la distribución y a la comercialización. Es decir, que en el fondo alguno de la cadena tiene que pagarlo, pero lo podrá pasar hacia abajo. Es decir, el fabricante del envase lo cobra, se lo cobra el comerciante, el distribuidor, y por desgracia sabemos quién va. Yo veo por las mañanas, ¿no? Yo veo por las mañanas escucho Onda Cero y siempre dice este que es economista, dice, usted, señora, pues usted, señora. Vale, sí, bueno, nos sigue preguntando que cada empresa tendrá que hacer una declaración del plástico que introduce en el mercado. Sí, sí. Pues damos por respondido. Ana nos pregunta, no sé si no ha quedado clara esa pregunta. Háznosla por email. Ana, sí, por favor, si nos puedes enviar un email con la pregunta, te lo agradecemos. Nos pregunta Judith, ¿se sabe algo referente a las sanciones de SCIP? Gracias. Pues no sé lo que es el SCIP, perdonadme. No sé lo que es el SCIP. No sé tampoco muy bien a qué se refiere. Judith, si nos puedes enviar la pregunta un poco más desarrollada, también por email, a los emails que aparecen en la presentación, te lo agradecemos. Alberto, almacenamiento de residuos peligrosos sólidos, ¿también necesitan estar sobre un cubeto de contención? Pone la legislación que la zona de almacenamiento de residuos peligrosos, siempre y cuando sea susceptible de generar vertidos, tendrá que estar en un cubeto de retención o una arqueta, con lo cual
Si ese residuo sólido no es susceptible de generar vertidos, un ejemplo, si son unas latas que tienen pintura y pueden chorrear, sí que es susceptible de generar vertidos, ¿vale? Entonces, ustedes tienen que ver si el residuo sólido es susceptible de generar vertidos o no. Y esa sería la respuesta si tienen ustedes que poner cubetos o no, ¿vale? Vale, Carmen nos vuelve a preguntar sobre el tema de los envases de plástico no reutilizables a los que se aplica el impuesto. ¿Aplica también a comerciales e industriales? A todos. Perfecto. Vale, Ana nos pregunta, a partir de marzo del 23, ¿hay que presentar memoria anual si generas más de 10 toneladas de residuos no peligrosos, aunque los residuos peligrosos sean menos de 10 toneladas? Sí, todos los productores de residuos peligrosos y o, ¿vale? Productores de residuos no peligrosos por encima de 10 toneladas. Vale. Vale, estos son agradecimientos también, Laura. Nos preguntan de nuevo por la base de datos, SCIP como productor. Es que no sé lo que es SCIP, perdón, lo voy a buscar en internet, a lo mejor soy yo. Vamos a revisar eso, Beatriz, ¿vale? Seguimos con la pregunta de Andrés. ¿Podéis volver a repetir el tema de libros de registro de residuos peligrosos y no peligrosos? A ver, todo producto de residuos peligrosos o de no peligrosos por encima de 10 toneladas tiene obligación de llevar un archivo cronológico que apunten todas las retiradas de residuos que se han producido, es decir, apuntando el residuo de envase plástico recogido por el gestor tal, tantos kilos, tanta matrícula en tal fecha, ¿vale? Eso tendrás que apuntarlo en un libro de registro que te obligan ahora que sea de manera electrónica, que tenga todos esos campos, y aparte de eso te obliga a que tengas que recoja todas las retiradas realizadas de los últimos 5 años, ¿vale? Nosotros desde Safety Clean tenemos ese archivo electrónico, lo vamos rellenando y se lo enviamos a los clientes para que lo tengan de manera electrónica y puedan seguir cumplimentándolo, porque tiene que estar actualizado. Te lo pueden requerir ante una inspección, ¿vale? Muy bien, gracias, Laura. Nos preguntan también sobre los transportistas de residuos, tienen que presentar una declaración. Una memoria anual. No sabemos los términos porque todavía no han dicho el qué, pero sí, van a tener que presentar una memoria anual. Vale, nos preguntan aquí, para aclarar un poco el tema, sobre el tema de amianto, obligación para las empresas. No somos especialistas en el tema de amianto, de hecho no somos gestores de amianto, ¿vale? Pero lo que se está diciendo es que desde ya hay que identificar las instalaciones con amianto y ponía una fecha tope a partir de la cual se van a tener que retirar, si no recuerdo mal, es el 2028. Sí que tenemos un partner que se encarga de certificar todo esto. Entonces, si ustedes tienen interés, pónganse en contacto conmigo y le paso el contacto para que sea esta empresa, que si es que está especializada, el que le pueda asesorar en la retirada o la catalogación de los edificios que tienen amianto que usted tenga. Vale, Trinitaria nos pregunta si vamos a enviar la presentación por correo. Sí, por supuesto. Si no me da tiempo hoy el lunes, a todos los contactos les enviaré el agradecimiento y la presentación. Y María Teresa nos pregunta si podemos enviar un mail de asistencia a la webinar. ¿Un certificado de que usted ha asistido? Pídamelo de manera particular, por favor, al email mío y les hacemos un certificado de asistencia. Muy bien. A ver, Ana nos pregunta sobre la gestión de residuos. ¿Quién debe poner el código LER? ¿La empresa productora o la gestora? Estamos teniendo problemas con nuestro gestor porque cambia los códigos LER a su interés. Espero que no sea con Safety Clean, pero efectivamente, fíjese, Ana, tiene usted razón. En esta legislación introduce una cosa nueva, que es que es el productor el que tiene ahora mismo una potestad mayor de identificación. Es decir, que es el productor el que tiene la potestad de identificar el residuo, qué residuo es, qué características tiene y, por tanto, qué código LER tiene. Voy a salir un poco de abogado de los gestores, puesto que somos gestores. Las autorizaciones de gestión nos las dan por códigos LER. Muchas veces no nos autorizan a todo el mundo a todos los códigos LER, no podemos gestionar, o incluso, a mí me ha pasado la semana pasada que para un código LER en Asturias no hemos encontrado ningún destino final. No existía. Entonces hay veces que aunque ustedes digan que efectivamente es el código no es posible. Entonces, la obligación es del productor y ustedes tienen todo el derecho de clasificar un residuo y poner el código LER, pero tienen que entender la otra parte, ¿vale? Habría que haber una colaboración, ¿no? Un poco entre ambas partes. Vale, nos pregunta José, que es de la región de Murcia, es de gran productor y que ¿cuándo hay que hacer la memoria anual? La memoria anual hay que hacerla
antes del 1 de marzo del 2023 con los datos del 2022. Es decir, que ya ustedes todos los datos de este año van a tener que ir recopilándolos correctamente para presentarse en tiempo y forma, ¿vale? Y yo les advierto lo de antes, no solamente es presentar la memoria, que también, sino asegúrense de cumplir los plazos de los 6 meses de todos sus residuos, porque si no, y esa sí que es responsabilidad del productor, si no, cuando presenten la memoria va a haber saltos que la administración, vamos a ver luego qué nivel va a tener para comprobar todo esto, pero pueden requerir la memoria y pueden decirle que ustedes han incumplido y eso es una sanción. Claro. Vale, pues mira, seguimos con otra pregunta de Luis, que nos pregunta, ¿las empresas tienen que esperar a que la administración les exija la garantía financiera? A ver, en principio se tendrá que constituir según los términos que piden, siempre y cuando haya modificaciones, tal, y no pone un plazo, un horizonte en el cual ustedes le van a obligar. Si ustedes ya están autorizados, cuando tengan que hacer cualquier, que lo tendrán que hacer, razón social, código ley, es cuando van a tener que adecuarse, ¿vale? No prevé, aunque no le puedo decir que no sea, que las administraciones les requieran, ¿vale? No lo prevé, pero puede ser que alguna administración le requiera posterior. Vale, hay otra pregunta, a ver si la podemos responder o a lo mejor ya como son cosas más concretas. Sí. ¿Puede un suministrador de materia prima recoger los restos de sus residuos para su reutilización sin estar obligado a ser gestor de residuos? ¿Sería un negociante y por tanto tendría que estar registrado como tal? A ver, si usted recoge residuos, la palabra, usted tendrá que tener alguna figura en la gestión de residuos, ¿vale? Y si esos residuos no se producen en su instalación, sino que se producen en otra instalación y no es una recogida inversa, ese movimiento es un transporte de residuos que tendrá que estar autorizado. Es decir, cualquier operación que se realice con un residuo, peligroso o no peligroso, la que lo tienen que realizar son las empresas otorgadas. Efectivamente, usted podría ser agente que requiere muchísimos menos requisitos y con eso luego gestionarlo a través de un gestor autorizado. Pero bueno, eso es un caso particular. Si tiene más dudas, pregúntemelo luego. Y a lo mejor sería más oportuno que nos enviara un email con toda la información para ver el caso. Vale, seguimos con una pregunta de María Noelia. Hasta ahora en Galicia había que hacer un seguimiento anual del estudio de minimización. Leyendo la nueva ley entiendo que a partir de ahora solo habrá que hacer un análisis de los resultados cada 3 años. ¿Es así o lo he entendido mal? No sé, Galicia no me lo sabía eso, pero realmente en el resto de España el estudio de minimización se hace y a los 3 años se vuelve a rehacer y comprobar los resultados. Nunca había que hacer un seguimiento anual. Nosotros en el resto no hemos hecho, de hecho, hacemos estudios de minimización y no hemos hecho seguimientos anuales. Otra cosa es que usted tenga una autorización ambiental integrada y le pidan hacer seguimiento anual de sus medidas de minimización o un sistema de gestión medioambiental. No tenía conocimiento que en Galicia el estudio de minimización hubiera que anualmente revisarlo, sino que efectivamente cada 3 años hay que hacer uno nuevo recogiendo las medidas anteriores y el cumplimiento de objetivos, pero no uno nuevo, no mensualmente. Vale. A ver, nos preguntan, trabajo con 3 gestores, 2 de peligrosos y 1 de no peligrosos. ¿Tengo que presentar 3 memorias anuales o puedo unificar los libros electrónicos? Vale, continúan 3 preguntas que me las he medio leído. Entonces, vale. la respuesta es, usted tiene que tener un libro, ¿vale? Cierto es que muchos gestores le entregan sus propios libros o sus propios resúmenes. No, usted tiene que tener un libro con todas las retiradas de los 3 o 23 gestores. Y usted tiene que presentar una memoria, porque es suya, como centro productor, ¿vale? Muy bien. Sí. Esto lo tenemos. Buenos días. Nos pregunta María que si ahora se van a poder realizar destrucciones de excedentes de productos no alimentarios, por ejemplo, artículos fuera de stock. En principio no se pueden realizar destrucciones, sino que van a tener que ir a donaciones. Ya no se pueden, la ley lo dejaba claro. A partir de la fecha que ponía, ahora mismo no la recuerdo, no va a poder realizar ninguna destrucción de productos no perecederos. No se puede. Vale. Nos pregunta Ruth que a algunos gestores les indican que aportando el documento de identificación, el DEI, ya no han de facilitarnos el certificado. Mi pregunta es, ¿no es obligatorio facilitar certificado de destrucción de RAEs, por ejemplo? A ver, es que esto es un poco, la legislación a veces la hacen los legisladores y no se dan cuenta de los problemas de las empresas.
efectivamente ustedes pueden tener, ya que la legislación les otorga la potestad de solicitar certificados, por supuesto, pero esos certificados son de la planta final, es decir, que Safety Clean, por ejemplo, en el caso, somos unos gestores intermedios, entonces podrían ustedes tener potestad de pedirnos que la planta final a donde nosotros mandamos los residuos le emita a usted un certificado. Eso es casi inviable, casi imposible. Entonces, como la legislación dice que es igual de válido el documento de identificación siempre y cuando aparezca el destino final, si ustedes quieren tener el certificado, por supuesto están en su derecho, pero no es necesario tenerlo. Con el documento de identificación es suficiente. Con el documento de identificación validado, como que se ha gestionado el residuo. El Real Decreto de Traslados dice que, y la tramitación electrónica, dice que los documentos tienen que estar validados y así es como hay que hacerlo. Vale. Mira, nos hacen otra pregunta, si podríamos aclararles si la retirada de envases GRGs dentro de un sistema de depósito de devolución y retorno se deben incluir dentro de la declaración anual de residuos y si computan dentro de la cantidad de residuos de cara a la clasificación de pequeño o gran productor. A ver, teóricamente todo lo que ustedes pongan en un SDR tendrá que declararlo en la declaración anual de envases, que es otra declaración diferente que ustedes tienen que hacer antes del 31 de marzo y decir cuáles son los envases acogidos al SDR. Vale. Ustedes, ciertos envases acogidos al SDR se destruirán porque ya han dejado de tener la vida útil o ya no valen. Esos sí que serán residuos que ustedes gestionan como residuos de envase y esos sí que tendrá ustedes que incluirlos, pero no los que se van reutilizando dentro del SDR, que estarán en la declaración anual de envases. ¿Vale? Muy bien. Luego nos pregunta también si una instalación dada de alta como pequeño productor supera en un momento dado las 10 toneladas de residuos al año, de forma que pasaría a ser gran productor. ¿Existe algún plazo para pasar de pequeño a gran? A ver, teóricamente no es que exista un plazo, es que existen unas circunstancias. Si usted ha producido un pico de producción por un fallo en una máquina, porque ha tenido un excedente o lo que sea, no se considera que su actividad produzca más de 10 toneladas. Si usted pasa hoy de 10 toneladas, pero realmente es que su actividad produce más de 10 toneladas, es hoy cuando tiene que darse de alta. Si solamente es un pico, se puede justificar perfectamente ante la administración que ha sido un fallo y que usted no produce más de 10 toneladas. Esa sería más la definición. Es la continuidad en la producción más que el momento en el cual se hace. ¿Vale? De acuerdo. Ángeles nos pregunta si al importar productos embalados, si se paga ese impuesto de plástico. El importador adquiere la categoría de fabricante, ¿vale? Con lo cual, efectivamente, en ese momento el importador es el que tendrá que pagar al Estado español el porcentaje que considere, los 0,45, en función de la cantidad de plástico reutilizado que hay o que no hay. Hacen mención también, Néstor, al informe anual, la memoria anual de productores, que bueno, pues eso que antes se presentaba, también la de productores de residuos en Castilla y León. Sustituye, digamos... Sí, sí que es cierto que algunas comunidades que daban reminiscencias de grandes productores, pero efectivamente la declaración que va a ocurrir en toda España va a ser única, me refiero, es decir, va a haber una declaración, si diferentes comunidades autónomas ya se hacía algo semejante, pues va a ser sustitutiva. Otra pregunta, conforme a lo presentado, entiendo que desde ya el proveedor de productos químicos en GRG está obligado a proporcionar una gestión de recogida, ya sea en sistema de depósito de devolución y retorno o scrap, ¿correcto? No, no es correcto, es decir, no es desde ya. Es decir, el Real Decreto está en, lo que he dicho, está en formato de borrador y pasado a las Cortes Europeas. Se prevé que se apruebe a finales de año. Van a dar un año a los scraps y SIRAPs para autorizarse y 6 meses más a usted para adherirse. Es decir, que si basamos en estos plazos que nos han dicho, para junio del año 2024 es cuando usted tendrá la obligación de estar adherido a un scrap, pagar por los envases puestos en el mercado para asegurar la correcta gestión. Muy bien, Laura, seguimos. Sí, ya lo siento para los que no preguntan, pero yo que prefiero responderlas a lo mejor en directo. Yo ahora mismo no tengo prisa. Vea, Olga nos pregunta, en las empresas, ¿hay que segregar también los residuos no peligrosos del comedor por tipología de residuos, es decir, vidrio, envases, etcétera, si la retirada se hace a través de un gestor de residuos? Es que teóricamente ese gestor de residuos debería recogerse separados, ¿vale? Porque en el residuo susceptible de ser doméstico, que ese es el caso, el comedor, en el fondo es como si usted comiera en su casa pero come en un comedor. Con lo cual ustedes tendrían obligación de separar por fracciones, porque ese recogedor tendría obligación de separar por fracciones, porque si no, todo lo que sea Ecoembes no va
a dar la aportación que le corresponde. Efectivamente, si usted es el que paga la gestión total por hacer la mezclada, pues efectivamente usted paga, pero hay obligación legal de ciertas fechas de hacer recogida separada, con lo cual deberían de hacerlo. No sé exactamente cómo se vigilará todo eso, la verdad es algo muy detallado que no sé cómo se podrá vigilar. De hecho, no sé si han podido ver ustedes, antes, ya lo han puesto en McDonald's y en restaurantes, es decir, que a partir de ahora en la restauración tiene que era un punto muy importante, es decir, nos obligaban a los usuarios finales, a nosotros, a tener 25 contenedores, pero los restaurantes tenían uno solo y eso tiene que ir cambiando. Ruth nos pregunta si que nuestra empresa tiene una actividad muy importante de fabricación de componentes electrónicos. Como somos una empresa muy amplia y hay infinidad de proyectos productivos, ¿tendríamos que identificar cada uno de ellos para analizar la RAP que aplica a cada uno? Yo creo que las RAP van a ser muy claras. A día de hoy existen para envases domésticos, para aceites, para aparatos eléctricos y electrónicos y para plásticos de uso agrario. Como ha dicho esta ley, van a existir para textiles, para artes de pesca y para otros más. Y luego aplicarán a los residuos de envases. No va a ser para todos los productos del mundo. Cuando he dicho del bolígrafo, a lo mejor me he ido. No creo que nunca haya una RAP para bolígrafos. Sí que para las grandes cosas, pero no para todos los componentes que ustedes utilizan. Muy bien. Nos preguntan también si los residuos sólidos no son susceptibles de generar vertido. ¿Será obligatorio almacenarlos debajo de techado? Techado sí, siempre. Sí, todos los residuos no tendrán que estar a la intemperie, ¿vale? Porque de hecho es un residuo sólido y usted lo mezcla con la lluvia ya es susceptible de generar un vertido. Pero lo que solamente es cuando tienen que poner cubetas o espacios de contención de derrames, cuando son susceptibles de generar vertidos, ¿vale? Pero el techado siempre. Vale. Ruth nos pregunta también, hasta la fecha no ha sido posible conseguir un porcentaje de valorización por tipo de LER y tratamiento de cada retirada y aplicamos un porcentaje de valorización genérica por LER. Con el cambio normativo se detallará el porcentaje de valorización para cada retirada y afinar así más el libro de registro. No lo sé. Ahí me ha pillado, Ruth. No lo sé, me la apunto. No lo sé exactamente los porcentajes de valorización. Esa me la apunto. Perfecto, pues la dejamos apuntada y contestamos por escrito. Vale, Carmen nos dice que hemos de cambiar los contratos de tratamiento con los tratamientos subcódigos de los anexos. A ver, no lo dice la legislación que se haya que cambiar, efectivamente, que tengas que obligatorio, sino bueno, cuando a partir de ahora hay que hacerlo así. No te dice como que tengas que cambiarlo, aunque sí que es cierto que el contrato de tratamiento tendrá que renovarse siempre y cuando haya habido un cambio significativo. Pero por ahora estos anexos que aparecen en sus códigos todavía los gestores no los han traducido en nuestras autorizaciones, con lo cual yo no sé exactamente cuántos son los subcódigos que va a poder tener autorizado. Creo que este tema tardará un poco, ¿vale? Vale, Javier nos pregunta que cuándo entra en vigor la ley de responsabilidad de producto. La ley de responsabilidad de producto entra en vigor por productos, es decir, esta ley 7 del 2022 hace obligatoria la RAP para los textiles, lo que ponía, ¿no? Artes de pesca y demás. Y luego tendrán que sacarse reglamentos, reales decretos para los restos de cosas que queramos meter en la RAP. Que los primeros y lo más gordo, yo digo, peor que la ley de residuos es la ley esta de residuos de envases. Porque todos ustedes, creo que casi todos son envasadores y tendrán que pertenecer a un scrap y pagar por ello. Bueno, nos dan las gracias. Gracias a ti, María. Alfonso nos pregunta que en Andalucía le piden una revisión anual, tiene autorización ambiental integrada. Claro, el PRTR le piden, pero como vuelvo a repetir, en Andalucía piden el PRTR y dentro del PRTR una declaración. Pero aparte de eso, ustedes le van a pedir si es productor de residuos, porque hay gente que tiene autorización ambiental integrada y no es productor de residuos. Entonces le van a pedir que usted haga una memoria. Lo que no sé es cómo se va a tener que hacer, si se va a tener que hacer por una plataforma, si va incluida, ¿vale? Bueno, como se tenga que hacer, les ayudaremos, pero sí que va esa parte. Vale, Rosa nos pregunta si es obligatorio hacer el estudio de minimización. El estudio de minimización es obligatorio para todo productor de residuos peligrosos por encima de 10 toneladas. Eso no se modifica, es lo mismo que existía en la legislación anterior. Vale. Y Luis pregunta, ¿los centros de trabajo con verificación EMAS están ya eximidas de hacer estudio de minimización? ¿Es correcto? Ahí había algo, pero eso tengo que comprobarlo. Efectivamente empezaba a dar, pero no, yo no lo tengo claro eso, ¿eh? No tengo claro. Apúntatela, Víctor, que no me lo he leído eso.
Luis, la apuntamos y te la contestamos por escrito. Mm. Lola nos pregunta, si se traslada papel soporte de etiquetas entre distintos centros de producción de una misma empresa para posteriormente enviarlos a un gestor, ¿necesitamos documentar el transporte interno de dicho papel como traslado? ¿Tengo que ser transportista para ello? Claro, es que aquí hilamos muy fino. Efectivamente, si nos basamos en la ley, un residuo es todo aquello de lo que queramos desprendernos. El productor de residuos transportista, es decir, que si usted en su centro de producción, en cada uno de ellos, genera un residuo que es algo de lo que usted quiere desprenderse y lo que hace es un acopio para que el gestor venga a solamente un punto, efectivamente esos transportes son transportes de residuos. Yo no le puedo decir que usted lo haga, pero efectivamente es hilar muy fino, no creo que nunca nos vayan a ver, pero es un transporte de residuos. Vale, Jorge nos dice que cómo se puede acceder a los DEIs, a los documentos de identificación de Safety Clean validados. Dice que nosotros nos dejan el DEI cuando se hace la retirada del residuo en fábrica, pero de esta manera no se puede confirmar el tratamiento final. Teóricamente los DEIs deberían de contener el tratamiento final. Deberían de ustedes de informarle cuál es el tratamiento final. Si les ponen un tratamiento intermedio, deberían de informar el tratamiento final. Efectivamente, y vuelvo a lanzar otro lanza para los gestores. El Real Decreto, que es del 2021, ha tenido muchísimos problemas de adaptación. Las comunidades autónomas lo han puesto muy difícil. Entonces, y muchas veces los gestores finales no nos han dado los tratamientos finales, entonces nos está siendo difícil a todos adaptarnos. Pero usted como productor tiene la obligación de solicitar que el documento de identificación aparezca el tratamiento final. Vale, Olga nos pregunta que cuándo comienza a pagarse el impuesto de envases de plástico. A partir de la entrada de esta ley, ponía. Con lo cual, ya, no sé cómo lo fiscalizarán después, tendrán que hacer unos instrumentos económicos, tendrán que desarrollarlo, pero en principio no pone plazo. Vale, luego Marta nos dice que son operadores logísticos, sus clientes nos envían sus productos en cajas de cartón y palets. Ellos hacen una manipulación y clasificación a los productos y vuelven a encajar y paletizar. ¿Se considera que somos productores de envases y por tanto debemos hacer la DARI? Teóricamente, a día de hoy, sin que haya salido la ley de envases, efectivamente, ustedes son los que generan ese residuo, ¿vale? Entonces, efectivamente, ustedes cuando ese residuo lo gestionarán con un gestor y si generan, en el caso de las cajas de cartón, que es un residuo no peligroso por encima de 10 toneladas, tendrán que hacer la DARI, por supuesto. En un futuro, esas cajas de cartón ustedes no las ponen en el mercado, las pone en el mercado su cliente, ¿vale? Entonces, esas cajas de cartón ya no serán ustedes productores de ese residuo, por lo tanto, no tendrán que hacer la DARI. Un poco de lío eso, pero bueno. Sí, bueno, claro, la DARI, digamos, sería por el tema de los residuos, realmente. Sí. Vale, Luis nos dice que los centros... no, perdóname, que me he liado. Sí, ahora, tiene razón. El plan de minimización también es obligatorio para productores mayores de 1000 toneladas de residuos no peligrosos al año. Sí, efectivamente, más de 10 toneladas de residuos peligrosos y 1000 toneladas, es verdad. Es la otra condición que siempre no lo había dicho, es que siempre me tiro para los peligrosos y se me va. Y Nerea pues nos agradece y nos dice que si estará disponible la grabación de la webinar. Eso es verdad, no lo hemos dicho. Tenemos un canal de YouTube, ¿vale? Que tenemos esta y todas las webinars anteriores. Esta la colgaremos. Y luego se repite esta webinar el día 27, pues si alguno de los miembros de su empresa también quisiera asistir o tuviera otras preguntas, vamos a repetir lo mismo, ¿eh? Y entonces, que si quieren asistir, pues... Sí, incluso personas que a lo mejor no lo han podido seguir en directo por problemas de audio, que según parece había alguna persona que no ha podido, pues en 2 semanas estamos otra vez aquí. Sí. Pues vamos a lanzar la encuesta. La tienes tú, ¿verdad? Ay, ¿la lanzo yo? Perdóname. Sí, por favor, Laura. Sí. No está puesta, perdona, Víctor. No está puesta la encuesta. Vale. No podemos lanzarla. No la han puesto esta vez. De todas maneras, sí que decir que esto, a ver, que se hace de manera gratuita a todos los clientes nuestros, efectivamente, y posibles clientes. Nos gusta que tienen, aparte que ustedes han puesto el agradecimiento, os agradezco mucho, un feedback de cómo poder hacerlo mejor, un feedback de temas que sean de interés, tienen nuestros emails y cualquier cosa que nos la digan. Estaremos encantados de escucharla. Perfecto, pues nada, muchas gracias Laura, muchas gracias a todos los invitados, espectadores y nos vemos en breve, en 2 semanas. Muchas gracias. Hasta luego. Buenos días.